y tus abrazos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Quiero leer con usted el versículo 1 una vez más. Y dice así la escritura, Hebreos capítulo 1 y el versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Verso 2. En estos postreros días o en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo primero que le quiero dejar en esta noche, hermanos, vamos, y usted sabe que yo no hago las enseñanzas, la palabra larga, pero sí entramos a la palabra del Señor. Y algo que le quiero dejar en esta noche es que qué precioso es tener un Dios, el Dios vivo, primeramente. Un Dios que habla, un Dios que es eterno y que todo lo ve. Algo que es un privilegio para nosotros es poder saber que tenemos un Dios vivo, un Dios que vive. La escritura en el libro de los Salmos dice que Dios no se fatiga y Dios no duerme. Siempre recuerde eso del libro de los Salmos. Un salmo lo dice claramente, que el Dios que nosotros servimos, que es el Dios de Israel. ¿Y sabe qué es importante para mí que usted repita eso? El Dios de Israel. Es importante saber a quién Dios nosotros servimos y amamos, al Dios de Israel, de Abraham y de los patriarcas. Es un Dios vivo, hermanos, es un Dios que nos habla, es eterno y que todo lo ve. Nosotros tenemos una relación con un Dios vivo que tiene ojos, que todo lo ve, todo lo sabe. En una ocasión quisieron atrapar a Jesús. La Biblia dice que Jesús es Dios manifestado en carne. Y hay mucha gente que no puede comprender eso. Hasta hoy no lo pueden comprender. Señor Jesucristo por eso nació de una virgen. Es el único y no habrá otro. Él es el único que nació de una virgen, el Señor Jesucristo, porque Él era Dios manifestado en carne. Él nació por medio del Espíritu Santo. Y es por eso que Jesús, cuando hablaba con los fariseos, con los saduceos, lo querían atrapar muchas veces y le hacían preguntas capciosas al Señor. Muchas veces le hacían, bueno, ¿es bueno pagar taxes? Y usted sabe que una vez el Señor dijo, a ver, préstame una moneda. Se la prestó y le dijo a todos, ¿de quién es este rostro? Dijo, no, pues de César. Dijo, ok, pues págale a César lo que es de César y págale a Dios lo que es de Dios. Y punto. Dice la escritura que jamás le quisieron preguntar otra cosa. Entonces, Él es el Dios manifestado en carne. Él todo lo sabe, todo lo ve y es algo precioso. Y una de las cosas es que el verso 1, hermanos, nos dice la palabra que Dios, verso 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, desde el principio de la creación, Dios siempre ha hablado. La Biblia dice, por ejemplo, muchos dicen, es que yo no creo en la Biblia porque la Biblia fue escrita por el hombre. Desde el principio Dios le dio al hombre la autoridad, el dominio. Dios no iba a usar perros ni marcianos para escribir la Biblia. Desde el principio al hombre, la creación más preciosa, más, hermanos, que Dios formó del polvo de la tierra y sopló vida en nosotros y nos convertimos en un alma viviente. Nos dio la autoridad, la potestad de gobernar toda la tierra. Dice que desde el principio Dios nos ha hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, pero esto es lo que me llamó la atención. Y nos ha hablado también de muchas maneras. Y déjeme decirle, hermanos, que hoy en día Dios sigue hablando. Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros en muchas ocasiones y nos ha hablado de muchas maneras. Y aún todavía Dios nos habla hoy. Quiero dejarle en su corazón hoy que aún todavía hoy Dios nos sigue hablando de muchas maneras.
nos habla sobre todo por su preciosa palabra. Nos habla por situaciones, nos habla por hermanos, nos habla por hermanas, nos habla por el dolor. Pero una de las cosas que también hoy en día, todavía en el 2025, porque Dios es eterno y Hebreos lo dice, que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy, el Señor Jesucristo es el mismo ayer martes, es el mismo hoy miércoles y es el mismo por los siglos de los siglos. Él no cambia. El carácter del Señor Jesucristo, del Dios eterno, del Dios lleno de amor, rico en misericordia, no cambia. Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por siempre. Él todavía quiere sanar, quiere salvar, quiere abrazar, quiere amar y quiere perdonar todavía, porque Él no cambia. Pero hoy todavía en el 2025, nuestro Señor todavía nos habla por medio de sueños y visiones. Y así se llama el título de este mensaje: los sueños y las visiones de Dios. Hoy todavía Dios nos habla de muchas maneras. A mí Dios me ha hablado muchas veces en lo personal, aunque no lo crea, hermano, me ha hablado el Señor a mí por medio de mi esposa. A mí me ha hablado el Señor muchas veces por medio de mi esposa. Me ha hablado por medio de situaciones. Me ha hablado el Señor por medio de dolor, de lágrimas. Me ha hablado por hermanos. Me ha hablado por medio de ministros. Y me ha hablado también una sola vez en mi vida. Una sola vez en mi vida. Yo tengo mucho cuidado de decir: el Señor me habló, el Señor me dijo. Una sola vez en mi vida yo miré un ángel de Jehová. Una sola vez en mi vida, pero fue algo impactante. Era como las 12, 1 de la tarde en una siesta. Me había levantado muy temprano y haciendo cosas y me acosté en una siesta. Y estaba en una siesta, hermanos, y yo miré un ángel que entró por la puerta de mi recámara. Entró, grande, majestuoso. Lo vi, me dio algo de temor, me dio algo de reverencia. Y en lo que se vino acercando a mí, se estaba haciendo más chico, más chiquito de tamaño. Pero era inmenso, más chiquito, más chiquito, más chiquito. Y en lo que se puso enfrente aquí de mi rostro, estaba como de este tamaño más o menos. Y yo me acuerdo que sacó una torta, un bolillo, me dio pan, me lo puso en mis manos. No me dijo nada, nomás me miró a los ojos, me dio un bolillo y se fue. Y en lo que se iba caminando hacia atrás, se iba haciendo más grande y más grande y más grande. Y nomás volteó y se salió. No se me olvida eso, me dio un bolillo, me dio una torta en mis manos, me dio pan. Pero hoy en día, todavía el Señor habla en sueños y visiones. Todavía hoy habla el Señor en sueños y visiones. Y quiero que me acompañe, hermano, porque mire, dice Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, pero dice, y de muchas maneras. De muchas maneras Dios nos habla. Muchas veces hasta por tu patrón, con los que trabajas, por situaciones, por dolor, por visiones, por sueños. Dios nos habla y todavía ahora Dios nos habla por sueños. Acompáñeme a Génesis, por favor, capítulo 41, hermanos. Los sueños y visiones de Dios. We're talking today about the dreams and the visions of God, because even today in 2025, the Lord still speaks through visions and dreams. And that's what we're looking at today in Scripture, in the Word of God. Dios habiendo hablado de muchas maneras, y aún todavía nos habla por sueños y visiones. Acompáñeme, por favor, a Génesis. Cuando lo tenga, dice amén. Génesis 41, por favor. Cuando lo tenga, dice amén. No me quiero extender el día de hoy, pero sí le quiero dejar una palabra. Amén. ¿Se goza conmigo? Y más que no son las 12 de la noche, ¿verdad?
Gloria a Dios, porque, ay, Padre Santo. Bueno, Génesis capítulo 41, cuando lo tenga dice amén. Génesis 41 y vamos a leer el versículo 17, por favor. 41, 17. Génesis 41 y el versículo 17. ¿Sí lo tiene? Gracias, Juanito, por eso. Dice el versículo 17, dice: entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río. Déjeme decirle rápidamente lo que está sucediendo aquí. Usted sabe que Faraón, el rey de Egipto, un hombre poderoso en lo secular, en el mundo, tuvo unos sueños y nadie se los podía interpretar. Estamos hablando desde el libro de Génesis. Tuvo sueños Faraón. Un sueño tuvo, usted recuerda, que soñó que habían 7 vacas, ¿verdad? Gordas, llenas de plenitud, en abundancia, bonitas, llenas de vida. Y soñó que habían unas 7 vacas también flacas, feas, horribles. Y venían las 7 vacas, las flacas, y se comían, se devoraban a las gordas. También soñó que habían unas 7 espigas, ¿verdad? La escritura dice que llenas, preciosas y llenas de vida, unas espigas. Pero también soñó que unas espigas que estaban delgaditas, horribles y feas. Y las espigas feas venían y se comían a las espigas llenas de vida, ¿verdad? De abundancia, pues. Lo soñó Faraón. Estaba preocupado de ese sueño. Habló con sus brujos, con todos. Les dijo el sueño, nadie se los pudo interpretar, nadie le pudo interpretar el sueño a Faraón. Y de repente se acordó una persona de José que tenía el don, la gracia de interpretar sueños. Incluso cuando Faraón lo llamó, le dijo a José: he sabido por ahí que tú sabes interpretar sueños. Y José luego lo paró en seco y le dijo: el interpretar sueños y visiones es un don que viene de Dios, no es por medio de mí. Y de repente le interpreta el sueño. Usted sabe los sueños de las 7 vacas flacas que se comían las gordas. Y básicamente, hermanos, lo que le dijo el Señor, le interpretó los sueños a José, se los comparte a Faraón, le dijo: mira, es sencillo lo que viene. Vas a tener 7 años de abundancia, Faraón, de superabundancia. Días preciosos y buenos, pero van a venir también las 7 vacas flacas, representan 7 años de escasez. Va a haber hambre en la tierra. Entonces le interpretó los sueños, lo puso encargado, pero esto es lo que me llamó la atención, hermanos. Le interpreta el sueño. Pero mire conmigo 41, Génesis 41 y el versículo 32. Cuando lo tenga me dice amén. 41:32 dice la escritura, dice así: y en cuanto a la repetición del sueño a Faraón, o sea que Faraón soñó esto 2 veces, acuérdese de eso, Faraón soñó esto 2 veces. Y en cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, dijo: quiere decir que el asunto está determinado por Dios y Dios lo hará pronto. Y ahí es donde me quiero detener un poquito. Muchas veces, hermanos, los sueños, cuando uno tiene sueños, y aquí entre nosotros hay personas que tienen sueños, que Dios les habla en sueños, les habla en visiones.
No todos los sueños son de Dios. Muchas veces, sinceramente, uno come mucho pollo frito a las 10 de la noche y tienes pesadillas. A mí me ha pasado. Soy culpable de ir al Kentucky Fried Chicken y uno tiene pesadillas. Pero a veces Dios nos habla por medio de sueños. Hay personas en el cuerpo de Cristo que Dios les habla por sueños. A veces Dios te da un sueño y Dios nos está advirtiendo de algo. Muchas veces Dios nos está profetizando. Pero este es el punto. Si tú eres una persona o yo que de repente tienes el sueño 2 veces el mismo, dice, y en cuanto a la repetición, se repitió el sueño, del sueño a Faraón 2 veces. Eso quiere decir que el asunto está determinado por Dios y Dios lo hará pronto. A todos aquellos que tenemos sueños de parte de Dios y Dios nos habla, si tú un día, hermano o hermana, te da el Señor un sueño 2 veces el mismo, es porque Dios nos está hablando que va a suceder pronto. Así es como habla Dios en sueños. Déjeme leerle de la versión, en el versículo 32, la versión Dios habla hoy. Su majestad tuvo el mismo sueño 2 veces, porque Dios está decidido a hacer esto y lo va a hacer muy pronto. Por el mismo sueño 2 veces es que pronto va a suceder. Mire, hoy en día Dios nos sigue hablando por sueños. Muchas veces no quiere decir que siempre que sueñes es un sueño de Dios. Dios lo va a confirmar. Pero cuando tú tengas un sueño, uno tiene que discernir por el Espíritu Santo y discernir por la preciosa palabra. Pero si de repente un día tú tienes el mismo sueño 2 veces lo mismo, es porque Dios te está avisando, va a suceder pronto, lo voy a cumplir. Esa es una de las señales como Dios, cuando Dios nos da un sueño 2 veces el mismo, es porque Dios nos está avisando, prepárate, porque esto viene pronto, esto viene ya. Puede ser en una semana, puede ser en un mes, puede ser 6 meses, pero viene pronto. Si un día tú sueñas un sueño, es el mismo y lo tienes 2 veces, es porque Dios nos está hablando hoy en día y nos está diciendo, vete preparando porque primeramente el sueño viene de mí y pronto lo voy a cumplir. Puede ser un sueño de mucha bendición para tu vida, para tu matrimonio, para tus finanzas, pero también puede ser algo drástico. Dios también da sueños drásticos, que viene algo drástico a la tierra. Dios nos habla, nos advierte y nos profetiza por medio de sueños. Pero Faraón tuvo el mismo sueño 2 veces. Nadie se lo podía interpretar y cuando se lo interpretó José le dijo, mira Faraón, el hecho de que ya lo tuviste 2 veces quiere decir esto, se va a cumplir. Y ¿sabes qué? Ponte el cinturón porque viene pronto. Sea bueno o sea malo. Yo sé que la mayoría de nosotros, yo también quiero sueños bonitos. Yo también quiero sueños de buenas noticias, de mucha bendición. Pero esta es una de las maneras. Cuando Dios nos habla hoy en sueños o ahora, aunque estamos en el 2025, muchas veces el Espíritu Santo te puede dar un sueño. Hay que discernir. Pero si tú un día tienes un sueño, el mismo sueño 2 veces, es Dios hablándote y diciéndote, hija mía, hijo mío, prepárate porque lo que viene lo voy a cumplir pronto. Y un pronto para Dios puede ser una semana, puede ser un mes, a veces hasta puede ser un año. Un año para Dios es pronto. Si dice la Escritura que un día son como 1000 años para Dios y 1000 años son un día. Pero algo está seguro, hay que ponernos el cinturón, hay que ponernos, hermanos, el cinturón de bendición y decir, yo sé que viene pronto porque por algo me lo diste 2 veces, Señor. Y la Escritura revela que va a suceder pronto.
Ahora, eso estamos hablando de los sueños. Acompáñenme, por favor, hermanos, al libro de Hechos, al libro de los Hechos, por favor. Si me acompaña, por favor, al libro de los Hechos. Mire, se lo digo porque hay personas que hoy en día ya no creen, hermanos, en los sueños. No creen que Dios todavía te puede hablar en sueños, te puede hablar en visiones, y yo sí lo creo. Y Dios en la Escritura, hermanos, todo lo deja, es una fuente de revelación por el Espíritu Santo, cómo Dios opera, cómo Dios obra. Y esa Escritura dice que cuando uno tiene un sueño 2 veces el mismo, vete preparando. Si un día tú sueñas algo, sea precioso, bonito o hasta drástico, y lo tienes 2 veces, es porque Dios, el Señor, te está hablando a ti, como su hija, como su hijo, como su sierva o como su siervo. Prepárate porque va a suceder pronto. El libro de los Hechos, en el capítulo 9. Es más, vaya conmigo a Hechos capítulo 11 mejor. Hechos 11. Hechos capítulo Nuevo Testamento, después del Evangelio de Juan, se encuentra el libro de los Hechos. Libro de los Hechos capítulo 11. Dios muchas veces hoy, hermanos, nos sigue hablando por medio de sueños, por medio de visiones. Pero uno tiene que discernir, porque mire, déjeme decirle, hermanos, tristemente hay mucha gente, hermanos, hermanas, y más los ve por YouTube, que quieren ser importantes, que quieren ser grandes, y a veces dicen, no, Dios me dio una visión, Dios me dio un sueño. Hermanos, cuando Dios de veras te da un sueño, te da una visión, Él lo respalda. Por eso dice la Escritura que debemos, no creas a todos los espíritus, sino hay que probar los espíritus si son de Dios. A mí muchas veces me comparten sueños, muchos se han cumplido, muchos los analizo, los escucho y tienen su tiempo cuando se cumplen. Pero ya si Dios te da el mismo sueño 2 veces, vete preparando. Y te repito, Dios, hay gente entre nosotros que Dios les habla por medio de sueños y visiones. Aunque he topado con unos también, hermanos, que, ay Dios mío. Y muchas veces es la parte humana de uno que quiere ser importante, que quiere ser grande, que quiere ser súper espiritual. O sea, el hecho de que tengas muchos sueños o visiones no te hace espiritual. No nos hace espiritual eso. Hay personas que tienen más sueños que Ezequiel y Jeremías juntos, hermanos. Y muchas veces uno nomás tiene que discernir. Yo nomás escucho y discierno. Es todo. Y uno se va dando cuenta con el tiempo si esos sueños eran de Dios o las visiones. Mire Hechos capítulo 11, por favor, y el versículo 8. Hechos capítulo 11 y el versículo 8. Vamos a buen tiempo, ya nos falta poquito, hermanos. Amén, ¿se goza conmigo? Dice Hechos capítulo 11 y el versículo 8. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Hace su cabecita para acá. Usted sabe lo que está sucediendo aquí. Pedro está hablando con unos judíos que querían forzar. Había unos judíos que se habían convertido al Señor, pero cuando se convirtieron gentiles, o sea, y usted recuerda lo que son judíos y gentiles, ¿verdad? Les he enseñado. ¿Quiénes son gentiles? Todos nosotros que no somos judíos, de Guatemala, mexicanos, chinos, morenitos, africanos, rusos, todos nosotros somos gentiles. Ahorita, hermanos,
este mundo, acuérdese de esto, lo que le voy a dejar esta pepita, esta perla. El mundo ahorita, hablando del ser humano, está dividido en tres categorías, se puede decir. Están los judíos, gentiles y la iglesia. Ahorita en esta tierra nada más hay judíos, gentiles y la iglesia, porque la iglesia también nosotros somos una identidad muy aparte del pueblo de Dios de los judíos. Hay promesas en la palabra exclusivamente para el pueblo judío, para la simiente de Abraham, pero hay promesas también que son exclusivamente para la iglesia. Y de repente Pedro tuvo una visión. Pedro lo enviaron a los gentiles, a llevarles el evangelio a los gentiles. Y de repente, hermanos, Pedro tiene una visión. Y le bajó un lienzo, hermanos, se lo bajaron del cielo y tenía puros animales inmundos adentro, que el judío no podía comer. Lleno de todos los animales, usted lo puede ver en el libro de los Hechos. Y escuchó una voz que dijo: Pedro, mata y come. Y por eso mire el versículo 8, está explicando la visión Pedro. Y cuando le dijeron: Pedro, mata y come, y dije en el verso 8: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Pero mire el verso 10. Y esto se hizo ¿cuántas veces? 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Básicamente lo que Dios le está diciendo a Pedro, le dio una visión. Y esta visión 3 veces tuvo esta visión, 3 veces lo vio. Le dijo: mata y come. No, Señor, nunca ha entrado nada inmundo. Y le dijo el Señor: no le llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y le está dando a entender proféticamente: a los gentiles también los he limpiado por fe, como a ustedes en el Señor Jesucristo. Pero mire, me llama la atención porque dice que Pedro vio esta visión 3 veces. Miren, hermanos, muchas veces Dios, y me pongo a pensar, ¿por qué Dios le dio la visión a Pedro 3 veces? ¿Por qué sería? ¿No será porque dice la Escritura: en boca de 2 o 3 testigos todo asunto se confirma o se afirma? En boca de 2 o 3 testigos. Muchas veces cuando uno tiene... Ahora, le voy a decir rápidamente, hermanos. ¿Cuál es la diferencia entre un sueño y una visión? ¿Qué es la diferencia? Cuando uno tiene un sueño y alguien tiene una visión. ¿Qué es la diferencia? Exactamente, hermano Ignacio. No tiene profundidad. El sueño es cuando estás dormido y la visión es cuando estás despierto. Esa es la diferencia. Pero son sinónimo de lo mismo. Tú puedes estar en el trabajo y de repente tienes una visión. Pero cuando estás dormido o dormida, bien a gusto, que hasta te sale babita por aquí, puedes tener un sueño. Esa es la diferencia entre el sueño y la visión. El sueño es cuando estamos dormidos y la visión es cuando uno está despierto, no importa cualquier hora del día o de la noche. Puedes tener una visión a las 11 de la noche. Esa es la diferencia. Y dice, muchas veces Dios nos puede confirmar una visión mostrándola 3 veces. A Pedro le enseñaron la visión 3 veces. No siempre. A veces Dios puede optar por hacerlo. Pero una visión de Dios es cuando alguien está despierto, despierta. Pero Dios a Pedro le dijo, se lo mostró 3 veces
para dejarles saber, Pedro, esta palabra que viene de mí, viene de mi boca. No le llames inmundo a nada lo que yo he limpiado. Ahora ya bajo la sangre preciosa de Jesucristo, todos somos dignos por esa sangre preciosa, por la fe en Él. Ahora también los gentiles, aunque ellos es el pueblo escogido y tenían la ley de Moisés, pero ahora nosotros por fe en la obra del Señor Jesucristo, por fe en su sangre preciosa, ya nos limpió de nuestras inmundicias, ya nos limpió de nuestros pecados y ahora Dios ya nos aceptó. ¿Y cuál es la evidencia que Dios te aceptó a ti y a mí? ¿Sabe cuál es? Cuando te da el Espíritu Santo. Cuando el Señor te sella con el Espíritu Santo, cuando Dios nos sella con su Santo Espíritu y de repente uno cambia tu mentalidad, tus metas, tu manera de hablar, tus visiones en la vida, hermanos, en tu primer amor es porque el Espíritu Santo fuimos sellados y ahora somos personas diferentes. No importa qué diga el vecino o el pastor o tus familiares, si el Espíritu, si Dios te selló y te dio el Espíritu Santo, no importa si eras el más malo, la más mala, la más tremenda, el más tremendo. Si Dios nos ha aceptado, nos da el sello del Espíritu Santo como aprobación. Por eso le dijo a Pedro 3 veces, no le llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y los gentiles también que somos nosotros, ya somos coherederos con el pueblo judío, somos coherederos con ellos, coherederos con Cristo, por esa sangre y por la fe sobre todo. Por eso hasta el ladrón en la cruz, en sus últimos minutos de vida, le dijo al otro, ¿por qué le haces burla? ¿Por qué maldices a este hombre Jesús? Él es inocente. Tú y yo debemos de estar aquí. Pero él no. Y nomás le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es más, ni se arrepintió de sus pecados. No le dijo, perdóname, Señor, sé que soy malo. Nomás le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le estaba diciendo? Yo creo con todo mi corazón, tú eres el Mesías, eres el escogido y un día vendrás a poner tu reino milenial. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pongo mi fe en ti. ¿Y qué le contestó Jesús? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ve lo que hace la fe? ¿Ve lo que hace la fe en Cristo? La fe en el Señor. No le llames inmundo a nada de lo que yo he limpiado. Y yo y usted somos limpios. Y Dios, habiendo hablado muchas veces y de diferentes maneras, y esta visión la tuvo Pedro. Y esto le va para todos aquellos que tristemente le dicen a usted, me dicen a mí, no es que Dios ya no habla en sueños, es que Dios ya no habla en visiones. No servimos un Dios mudo, servimos un Dios vivo, santo, santo, santo para siempre, el Shaddai, el Todopoderoso, el que no cambia. Esta visión que tuvo Pedro fue después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, tiempos de Nuevo Testamento, porque Dios sigue hablando hoy de muchas maneras. Y a veces escoge hablarte a ti y a mí por medio de sueños y visiones. Esta visión no es del Antiguo Testamento. Y de repente, acompáñeme ya para cerrar. Vaya conmigo ahí mismo en Hechos, capítulo 9. Mire cómo Dios confirma las visiones. Hechos, capítulo 9, versículo 10 al 12. Ya para ir cerrando, hermanos. Qué preciosa es la fe en el Señor Jesucristo. Qué preciosa es la fe en Él. Y a mí nunca se me olvida ese texto. Cuando Jesús estaba rodeado de judíos. Y estoy hablando de judíos natos, hermano, natos. De la simiente de Abraham. No como ahora hay muchos
tristemente de todas las nacionalidades. ¿Sí sabías que yo tengo sangre judía? Está bien, a lo mejor sí, pero eso no te hace más espiritual. Amén. Yo soy mexicano, hermanos. Estoy sellado con el Espíritu Santo y por la gracia de Dios. ¿Sí sabías que es que me metí al Google, me metí a la computadora y busqué mis ancestros y busqué mis raíces? Y resulta que vengo de la tribu de Judá. Okay, gloria a Dios. Si eso quieres creer, cool, man. Cool, that's cool. That's cool for you. Gloria a Dios. Pero aquí en esta ocasión, Jesús en Juan 8, no vaya allí, Juan capítulo 8, estaba rodeado de judíos natos del pueblo de Israel, simiente de Abraham, que uno los puede notar en su rostro y en la nariz. Cuando de veras hay un judío, se le ve en la nariz y en el rostro. Y les dijo, los fariseos y todos los intérpretes de la ley les dijo, si ustedes no creen que yo soy Él, y la pregunta es, ¿el qué? Si ustedes no creen que yo soy Él, el Mesías, el prometido de Jehová, moriráis en tus pecados. Aún hasta ellos tienen que creer. Por eso, bienaventurado usted y yo, que Dios nos ha dado la fe para creer, ¿verdad que sí? Dele un aplauso si está agradecido, porque Dios nos dio la fe. Eso es lo fuerte, Dios nos dio la fe para poder creer. Para poder creer. Jesús dijo, nadie viene al Padre si yo no lo envío al Padre. Y nadie viene al Hijo si el Padre no lo trae. Y mire esta visión, capítulo 9 del libro de los Hechos. Dice el versículo 10. Usted recuerda rápidamente, Saulo de Tarso torturaba a los cristianos, no los quería los del camino. Le pidió, hermanos, al sumo sacerdote, a Caifás, dame cartas para ir a arrestar los cristianos que están allá en Damasco, que están lejos, traerlos a Jerusalén, torturarlos, matarlos, y le dieron cartas porque Saulo era un hombre de autoridad y le dio cartas y iba rumbo a Damasco y se le aparece el Señor, lo tumbó del animal en el cual iba. Le dijo, ¿quién eres, Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y de repente cayó, dijo, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Vete a la ciudad y te voy a decir, Saulo, lo que vas a hacer. Pero en ese momento quedó ciego, ya no podía ver nada, quedó ciego. Y mire lo que sucedió rápidamente. Dice Hechos 9 y versículo 10. Había entonces en Damasco, esto ya es después de que se le apareció a Saulo, quedó ciego, verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo, ¿cómo? ¿Cómo le habló el Señor a Ananías? Nuevo Testamento, Esto no es Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Le habló en una visión, le dijo, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, versículo 11, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora o está orando. ¿Ya visto en qué? Saulo también vio en visión a un varón llamado Ananías que entraba y le ponía las manos encima para que suceda ¿qué? Mire qué tremendo, hermanos. Mire aquí. Dios le dio una visión a Saulo y se la cumplió dándole la misma visión a Ananías. Le dio una visión a Saulo de Tarso, estaba ciego y de repente, aún estando ciego, quiere decir que lo espiritual está más allá. Saulo estando ciego, pero podía ver en el mundo espiritual todavía. Y le da una visión. Va a venir un hombre
llamado Ananías, Saulo, te va a poner las manos y vas a recobrar tu vista. Esa visión la tuvo Saulo y de repente le da la misma visión a Ananías. Le dice a Ananías, levántate, porque sabes que en visión le habló. Vas a ir a la casa, vas a buscar a uno que se llama Saulo de Tarso, le vas a poner las manos, va a recobrar su vista porque yo le di esa misma visión. Ve cómo Dios cumple. En otras palabras, déjeme decirle una cosa. Para todos los que tienen visiones, las visiones que son veras del Dios, del Padre eterno, tienen su cumplimiento. Tienen cumplimiento. A Saulo le dio una visión y se la confirmó con Ananías. Le dio la misma. ¿Sabes qué, Ananías? A ti también te voy a dar una visión. Porque le di visión a Saulo que tú ibas a llegar y que le ibas a poner manos y que iba a sanar. Entonces, así es como Dios cumple cuando de veras son visiones de Dios. Si nosotros tenemos un sueño 2 veces el mismo, ¿qué quiere decir eso? ¿Verdad? Y en las noches hay que acostarnos tranquilos, hermanos. Acostarnos en paz. Si comiste mucho pollo, lo que sea, tú acuéstate en paz. El día que Dios te quiera hablar en sueños, te va a hablar. El día que Dios te quiera dar una visión, te la va a dar. No lo forces. No lo forces. Viene naturalmente por el Espíritu Santo. Pero si una vez la tenemos 2 veces el sueño, quiere decir que viene pronto. Y las visiones, la visión es uno despierto, los sueños es uno dormido. Pero Dios, cuando de veras Dios nos da una visión, hermano, tuve una visión, créeme, si vino de Dios, del Señor, esa visión va a tener cumplimiento y más, si le dio la misma, si te dio la misma visión como a Pedro, 3 veces. Pedro le dijo, esto sucedió 3 veces. Ve cómo Dios habla. Y el último verso, y cierro la Biblia y no estoy jugando, cerramos ya en 3 minutos. Primera de Samuel, capítulo 3. Los sueños y las visiones de Dios. Primera de Samuel, capítulo 3. Cuando lo tengas dices amén. Uno de mis preferidos versículos. Primera de Samuel, capítulo 3, cuando lo tengas dices amén. He estado predicando 40 minutos y ya vamos a cerrar. Dios me puso ahora, habla de los sueños y las visiones. Hoy en día, como hay muchos sueños y visiones, y usted los hasta por medio de YouTube y palabras proféticas, y gloria a Dios. Pero yo acostumbro a discernir por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra. Por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando Dios te va a dar una visión, y más si te la dio 3 veces, es porque va a tener esa visión cumplimiento. Y en los sueños, muchas veces Dios lo puede soñar nomás una vez y es una advertencia. Y es algo profético y hay que esperar. Pero ya si un día tú por algo tienes el sueño 2 veces el mismo, las mismas personas, el mismo lugar, el mismo mensaje, es porque Dios dice, prepárate porque estoy en pronto para cumplir eso. Porque así lo dice la Escritura, no lo digo yo. Y nosotros estamos parados en ¿qué? En la palabra. Primera de Samuel 3 y el versículo 21. Y dice la Escritura, y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo. ¿Cómo? ¿Cómo se le revelaba a Samuel el Señor? ¿Por medio de qué? Y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba, Dios se revelaba, se daba a conocer más, se revelaba a Samuel más en Silo. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Y te quiero dejar con estas palabras.
La mejor manera de conocer a Dios más íntimamente es por la palabra. Nunca se te olvide eso. Es por la palabra del Señor. Dios se le revelaba, se le manifestaba. Abría más su corazón con Samuel por medio de la palabra. Entre más lees la Biblia, comes palabras del Señor Jesucristo, más vas a ir a conociendo a Dios, su corazón, sus propósitos, su autoridad, su verdad, sus bendiciones. Amén. Lo que quiere de ti, lo que no quiere de ti. Esta es una de las maneras más íntimas de conocer al Señor, por medio de la palabra. Y les agradezco la preciosa Biblia que me regalaron, hermanos. Qué linda, preciosa Biblia. Es un tesoro para mí. Y los bendigo a cada uno de ustedes. Por eso aquí acostumbramos a predicar y enseñar palabra, escritura. Y acostumbra, porque entre más lees la Biblia, aunque sean 5 minutos, 15 minutos, más vas a ir conociendo al Señor. Porque así se le revelaba al profeta Samuel. Se le reveló en Silo, ¿cómo? Por medio de la palabra. Amén. Te animo y te bendigo a seguir leyendo la palabra, comiendo palabra y creyendo en las Escrituras. Aunque hayan cosas que no comprendas y no comprendo yo, pero sigue siendo palabra de Dios. Amén. Cierra tus ojos conmigo en esta tarde. Gloria, gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los sueños y las visiones de Dios. Acuérdate que Pedro tuvo una visión y esto fue ya bajo el nuevo pacto. Esto fue ya cuando Jesús derramó su sangre. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, y Dios todavía nos sigue hablando, primeramente por su Hijo, por la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero también todavía tiene Dios muchas maneras de hablarte. No te sorprendas si te habla en tu trabajo por una situación, por una compañera, un compañero, por tu nieto, por tus hijos, por tu pastor, por tu vecino. Pero cuando es Dios hablándote, te lo va a confirmar. Y aún todavía Dios usa sueños y visiones. Sigue sirviendo al Señor Jesucristo, amándolo en santidad. No lo forces. Si tú tienes esa gracia, ese don, Dios te lo dio y lo va a cumplir. Los sueños y las visiones de Dios. Hoy en día sigue hablándonos de diferentes maneras. Seamos sensibles. Y la manera más sensible que tú y yo podemos estar a la voz de Jehová, a la voz del Padre Eterno, es estar pegados a la preciosa palabra. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesucristo, Señor, en esta noche, gracias por tu gracia en nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias porque somos tus hijos y tus hijas por medio de la fe en la sangre preciosa de Jesucristo. Gracias que delante de ti, Padre, ya no somos personas inmundas, sino nos has limpiado por medio de la fe en Jesucristo. Recibe de Dios en esta hora. Padre, yo bendigo a este pueblo precioso. Bendigo esta casa ministerial. Te doy gracias porque sigues obrando en nosotros. Y sabemos que seguimos creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Padre, no nos descartes. Gracias. Eres bueno y fiel. Gracias por esta noche. Gracias por este culto. Gracias por tu presencia. Gracias por tocarnos. Gracias por sanarnos. Gracias por renovarnos. Y gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret, bendigo a tu pueblo, Señor.
en todos los aspectos. Los que están aquí, los que están conectados, bendícelos, tócalos. Guárdanos en tu verdad y síguenos librando. Levanta tu mano derecha. Síguenos librando de la boca del león por la sangre preciosa de Jesús. Nos declaramos bendecidos por ti, Señor. En el nombre de Jesús lo recibimos. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Si usted está aquí en esta noche y si tiene ofrendas o diezmos que le pertenecen al Señor, puede pasar con toda libertad. El alfolista acá y puedes dejarlo en la casa del Señor. Quedamos despedidos en esta noche. Dios te bendiga, hermano, hermana, que me escuchas por medio de Facebook o por medio de YouTube. Acuérdate, estamos en YouTube también. Todo queda grabado, las enseñanzas. Está en YouTube, Ministerios Lluvia Tardía SD de San Diego. Ahí puedes encontrar todo. Bendiciones en el nombre de Jesús. Y muy pronto ya vamos a tener un número de teléfono que puedes hablar directamente al ministerio o aquí si tienes preguntas o cualquier cosa. Bendiciones y nos vemos la semana que entra.